¡Corran! ¡Salgan de ahí ahora mismo! ¡El cable principal va a estallar! Los gritos apenas se escuchaban por encima del rugido de la tormenta que azotaba Chicago. A 40 pisos de altura, el esqueleto de acero del rascacielos Millennium Tower gemía como una bestia herida. El sonido aterrador del metal doblándose bajo presión heló la sangre de todos los presentes. En medio del caos, mientras el capataz americano estaba paralizado por el miedo, mirando cómo su obra maestra estaba a punto de convertirse en una tumba, un solo hombre corrió hacia el peligro. No era el arquitecto jefe, no era el supervisor de seguridad, era el hombre que hasta hace 5 minutos solo servía para cargar sacos de escombros. El inmigrante, con su casco roto y su chaleco sucio, empujó al capataz a un lado. «Dame esa llave inglesa de torque hidráulico», gritó en un inglés técnico y perfecto, olvidando por completo su papel de peón mudo. Si no liberamos la tensión de la viga norte, el contrapeso de la grúa caerá sobre la escuela. En ese momento crítico, suspendido entre la vida y la muerte, el destino de cientos de personas dependía de las manos callosas de un hombre al que habían humillado durante meses por su acento. Pero para entender cómo un simple albañil terminó dando órdenes desesperadas en la cima de Chicago, tenemos que retroceder 48 horas, al frío inicio de todo. El viento de Chicago en noviembre no es solo aire en movimiento, son cuchillos de hielo invisibles que atraviesan la ropa, cortan la piel y se clavan en los huesos. A las 5 de la mañana, la ciudad todavía era una mancha oscura de luces parpadeantes bajo una neblina densa. Pero en la obra del Millennium Tower 2, el trabajo ya había comenzado. Carlos Méndez se ajustó su casco amarillo. Estaba sucio, rayado y le quedaba un poco pequeño, pero era la única protección que tenía contra el mundo. Carlos se subió el cuello de su chaqueta de segunda mano, intentando cubrirse las orejas. Sus botas, compradas en una tienda de descuentos por $20, no eran impermeables, y sentía que los dedos de sus pies empezaban a entumecerse dolorosamente con la humedad del concreto fresco. Carlos tenía 52 años, aunque su rostro curtido aparentaba 60. En otra vida, a 4.000 kilómetros de distancia, en Caracas, Carlos no sentía frío. En esa vida, su nombre estaba grabado en placas de bronce en la entrada de 3 puentes colgantes y 2 represas hidroeléctricas. Era el ingeniero Méndez, profesor titular de Estática y Resistencia de Materiales en la Universidad Central. Los estudiantes se ponían de pie cuando él entraba al aula. Pero aquí, en el invierno implacable de Illinois, Carlos era nadie. Era simplemente «Hey tú», o «amigo», o a veces cosas mucho peores. Su vasta experiencia calculando cargas estructurales ahora se reducía a una sola tarea: cargar sacos de mezcla de 40 kilos desde el elevador de carga hasta la zona de vertido. Un trabajo brutal, repetitivo y silencioso, que rompía la espalda de hombres con la mitad de su edad. Pero Carlos no se quejaba. Tenía una esposa enferma en casa, facturas médicas que se acumulaban como montañas y 2 nietos que necesitaban comer. El orgullo no llenaba la nevera. «Méndez, muévete, maldita sea». El grito vino de Rick, el capataz general de la obra. Rick era un hombre enorme, con la cara roja perpetua de quien bebe demasiado café barato y grita demasiado. Odiaba el frío, odiaba los plazos de entrega ajustados y, sobre todo, odiaba que su equipo estuviera lleno de extranjeros que no entienden instrucciones. Rick creía firmemente que el volumen de su voz podía superar la barrera del idioma. «¿Estás durmiendo de pie, abuelo?» Rick se acercó, escupiendo tabaco negro cerca de las botas de Carlos. Su aliento olía a cigarrillos y hostilidad. «El camión de concreto llega en 10 minutos. Si esa zona de la columna 4 no está despejada y limpia, te vas a ir caminando de vuelta a Venezuela. ¿Me entiendes? Limpia». Carlos bajó la cabeza, adoptando esa postura sumisa que había perfeccionado para sobrevivir. «Yes, boss. Sorry, boss. I clean now», dijo con un acento fuerte y roto, fingiendo un inglés peor del que realmente tenía. Había aprendido por las malas que, en esa obra, la inteligencia en un obrero era vista como una amenaza, como una insolencia.
ser invisible era más seguro. Rick soltó una carcajada seca y se alejó con el supervisor junior, burlándose. Es como hablar con una pared de ladrillos, te lo juro. No sé por qué la empresa contrata a esta gente. Carlos esperó a que se fueran. Suspiró, y el vapor blanco salió de su boca. Volvió a levantar la pala. Pero mientras caminaba hacia la columna estructural número 4, algo llamó su atención. No era algo que un obrero común notaría. Era un detalle minúsculo, invisible para el ojo no entrenado. Pero Carlos no tenía ojos de obrero. Tenía ojos de ingeniero con 30 años de obsesión por el detalle. En la base de la inmensa columna de acero, justo donde se unía con la losa de concreto vertida el día anterior, había una microfisura. A simple vista parecía una raya de suciedad o grasa, pero Carlos se quitó el guante, se arrodilló en el suelo helado y pasó la yema de su dedo desnudo sobre la marca. Sintió la textura, vio el patrón de ramificación microscópica, vio cómo la escarcha se acumulaba extrañamente en el borde. Su mente matemática comenzó a correr a 1000 por hora. Contracción térmica excesiva, pensó. El concreto se enfrió demasiado rápido anoche por la helada. Los aditivos anticongelantes no funcionaron o usaron la proporción equivocada. La mezcla no fraguó correctamente. El núcleo está cristalizado. Carlos miró hacia arriba. Esa columna, la número 4, estaba destinada a soportar hoy el peso de la nueva grúa torre que subirían en 3 horas. Cientos de toneladas de maquinaria pesada se apoyarían justo ahí. Si el concreto estaba comprometido, la columna no aguantaría la compresión dinámica. Podría ceder. Y si la columna 4 cedía, la grúa no solo caería, se llevaría consigo la fachada del edificio y aplastaría a los trabajadores del turno de abajo. Carlos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de Chicago. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía el riesgo mortal que corría al hacerlo. Un peón no corrige a un capataz en una obra sindicalizada de Chicago. Un inmigrante latino no le dice a un ingeniero americano cómo construir su edificio. Miró la grieta. Miró a sus compañeros, hombres jóvenes con familias, trabajando abajo, riendo, ajenos a la trampa mortal bajo sus pies. Respiró hondo, se puso el guante de nuevo y se puso de pie. Iba a hablar. Iba a cruzar la línea. Carlos caminó hacia la oficina móvil, un remolque prefabricado donde los ingenieros y capataces se refugiaban del viento helado y bebían café caliente mientras revisaban los planos azules. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sabía que estaba rompiendo la cadena de mando, un pecado capital en la construcción, pero la imagen de la columna cediendo no se le iba de la cabeza. Golpeó la puerta de metal con los nudillos sucios. ¿Quién es?, rugió la voz de Rick desde adentro. Carlos abrió la puerta. El calor de la calefacción lo golpeó en la cara, un contraste violento con el frío exterior. Rick estaba sentado frente a una mesa llena de papeles, junto a Brad, un ingeniero junior recién graduado de la Universidad Estatal, un chico rubio con gafas limpias que miraba a Carlos como si fuera una molestia. Rick, Mr. Rick. Disculpe, dijo Carlos, quitándose el casco en señal de respeto, estrujándolo entre sus manos. Rick suspiró, dejando caer su bolígrafo. Méndez, ¿qué pasa ahora? ¿Se te rompió la pala? ¿Te duele la espalda? No tengo tiempo para quejas sindicales hoy. No, no quejas. Carlos dio un paso adelante, reuniendo todo su vocabulario en inglés. Es la columna 4. The concrete, el concreto. Tiene problema, big problem. Brad, el ingeniero junior, soltó una risita nerviosa. Rick se frotó las sienes. ¿Problema? ¿Qué sabes tú de concreto, Méndez? Esa mezcla fue vertida ayer según las especificaciones ASTM C94. Yo firmé el recibo. Está perfecta. Carlos negó con la cabeza, desesperado. No, señor. El frío. Thermal shock. Choque térmico. Vi una grieta. Microfractura en la base. Si ponemos la grúa. Crane. Heavyweight. Boom. Colapso. El silencio en el remolque duró 3 segundos. Luego, Rick estalló en una carcajada incrédula, una risa cruel que hizo que Carlos se sintiera pequeño. ¿Escuchaste eso, Brad?, dijo Rick, mirando a su colega.
Ahora el cargador de escombros es experto en termodinámica. Dice que tenemos microfracturas. Rick se levantó lentamente, su inmensa figura proyectando una sombra sobre Carlos. Se acercó hasta que estuvo a centímetros de su cara. Escúchame bien, Einstein de la limpieza. Esa grieta que viste es probablemente un pelo de tu brocha o una marca superficial del encofrado. He construido rascacielos en esta ciudad desde antes de que tú supieras que era un rascacielos. Mis ingenieros revisaron esa columna a las 6 de la mañana. Pero señor, insistió Carlos, con la voz temblando por la urgencia, no por el miedo. La cristalización del agua en la mezcla, la porosidad aumentó. Yo sé esto. Por favor, solo revísela con ultrasonido. Solo 5 minutos. Rick golpeó la mesa con el puño. Bang, los planos saltaron. Suficiente. No voy a detener una operación de $50,000 la hora para hacer una prueba de ultrasonido porque un peón latino tiene una alucinación. La grúa sube a las 8. Y si vuelves a entrar aquí a cuestionar mi autoridad o a asustar a mi equipo con tus cuentos de hadas, estás despedido. Fired. ¿Capisci? Fuera de mi vista. Carlos se quedó inmóvil un momento, mirando a los ojos de Rick. Vio la ceguera del ego. Vio a un hombre que prefería arriesgar vidas antes que admitir que un subordinado podía tener razón. Brad, el joven ingeniero, parecía un poco incómodo, mirando sus zapatos. Tal vez en el fondo, sabía que el frío de anoche había sido extremo. Pero no tuvo el valor de contradecir a su jefe. «Get out», gritó Rick de nuevo, señalando la puerta. Carlos se puso el casco, dio media vuelta y salió de nuevo al frío brutal. El viento cortante se sentía ahora como un alivio comparado con la toxicidad de esa oficina. Caminó de regreso a la zona de trabajo. Miró la columna 4. Parecía sólida, fuerte, impasible. Pero Carlos sabía la verdad. Sabía que el acero y el concreto no mienten. Giró la cabeza y vio el convoy. Los camiones transportando las secciones de la inmensa grúa torre estaban llegando a la calle principal, bloqueando el tráfico, con sus luces naranjas girando. La bestia de metal estaba aquí, y planeaban apoyarla sobre un pedestal de cristal. Carlos sintió una náusea profunda en el estómago. Miró a sus compañeros de trabajo. José, un chico joven de México que acababa de tener un bebé. Mike, un veterano de Detroit que siempre compartía su sándwich. Estaban trabajando justo debajo de la zona de impacto. Si esa columna fallaba, ellos serían los primeros en morir. Carlos apretó la pala con rabia. No podía detener la grúa, no tenía autoridad, pero tampoco podía irse a casa y dejar que esto pasara. Tenía que estar cerca. Tenía que vigilar, y Dios no lo quiera, tenía que estar listo para cuando el infierno se desatara. Se acercó a la columna y disimuladamente colocó un pequeño trozo de vidrio plano, un resto de una ventana rota, pegado con un poco de barro justo sobre la grieta microscópica. Era un testigo improvisado, una técnica vieja escuela que usaban en las montañas de los Andes. Si la grieta se movía 1 milímetro, el vidrio se rompería. Sería su única alarma, su única oportunidad de gritar antes del desastre. Las siguientes 2 horas fueron una tortura psicológica para Carlos. Mientras paleaba escombros mecánicamente, sus ojos nunca se apartaron del pequeño trozo de vidrio pegado en la base de la columna 4. Era su secreto, su reloj de cuenta regresiva. El ruido en la obra aumentó. El equipo de montaje de la grúa, hombres rudos con arneses naranjas, comenzó a elevar la primera sección de la torre. El sonido del metal chocando contra el metal resonaba en todo el esqueleto del edificio. Cada golpe, cada vibración enviaba ondas de choque a través de la estructura. Rick, el capataz, caminaba de un lado a otro con el pecho inflado, supervisando la operación. Se sentía el rey del mundo. Miró a Carlos de reojo y soltó una risita burlona al verlo mirar la columna. «Oye, Méndez», gritó Rick por la radio, asegurándose de que todos escucharan. «¿Sigue en pie el edificio o ya se derrumbó en tu imaginación?» Varios obreros se rieron. Carlos no respondió. Siguió trabajando, pero su mente estaba calculando vectores de fuerza. Carga muerta, 20 toneladas. Carga viva por viento, 15 kilómetros por hora noreste.
La tensión en la base está aumentando exponencialmente. A las 7:30, la sección principal de la grúa estaba suspendida en el aire, colgando de cables de acero, lista para ser bajada y atornillada a la base de soporte, justo encima de la columna 4. El operador de la grúa móvil desde la calle comunicó por radio: bajando carga en 5, 4. Carlos dejó caer la pala. El instinto le gritaba que corriera, que salvara su propia vida. Pero miró a José, el chico mexicano, que estaba justo al lado de la columna, preparando los pernos con una llave de impacto. José no tenía idea de que estaba parado sobre una bomba de tiempo. La inmensa pieza de acero amarillo descendió lentamente. La sombra cubrió a los trabajadores. «¡Contacto!», gritó el coordinador de montaje. Clank. 20 toneladas de acero se posaron sobre la estructura. El edificio entero crujió, asentándose bajo el nuevo peso. Carlos contuvo la respiración. Sus ojos se clavaron en el trozo de vidrio. Durante un segundo nada pasó. Rick aplaudió. «Perfecto. Eso es ingeniería americana, muchachos. Sólido como una roca». Pero entonces Carlos lo vio. Fue un sonido casi imperceptible al principio. Cric. El pequeño trozo de vidrio que Carlos había pegado se partió limpiamente por la mitad. Una línea perfecta. La grieta microscópica debajo se había abierto. La columna estaba cediendo. Carlos sintió que la sangre se le helaba. No era una suposición, era un hecho. El núcleo de concreto se estaba pulverizando por dentro. Miró hacia arriba. El operador de la grúa estaba a punto de soltar los cables de seguridad. Si soltaba esos cables, todo el peso caería libremente sobre la columna dañada, y la columna no aguantaría. ¡No! El grito de Carlos salió de su garganta como un rugido animal, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Soltó la pala y corrió. Corrió como no lo había hecho en 20 años, ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando el protocolo de seguridad. «¡José, muévete!», gritó mientras se lanzaba hacia su compañero. Rick se giró, furioso. «¿Qué demonios hace ese loco? ¡Seguridad, deténganlo!». Pero Carlos ya había llegado. Empujó a José con tal fuerza que el chico salió volando 3 metros hacia un lado, cayendo sobre un montón de arena. «¡Paren la operación! ¡Stop! ¡Stop!», gritó Carlos, agitando los brazos hacia el operador de la grúa en la calle, que no podía escucharlo desde esa altura. Rick corrió hacia Carlos, con la cara roja de ira. «Estás acabado, Méndez. Te voy a demandar por sabotaje. Lárgate de mi obra ahora mismo». Rick agarró a Carlos por el cuello del chaleco y lo empujó violentamente contra una pared de ladrillos. Carlos cayó al suelo, perdiendo su casco. «¡Mire el vidrio!», jadeó Carlos desde el suelo, señalando la columna. «¡Mire el vidrio, imbécil! ¡Se rompió!». Rick ni siquiera miró. Estaba cegado por la furia. Levantó el puño, listo para golpear al inmigrante que se atrevía a arruinar su día de gloria. Pero antes de que pudiera golpear, un sonido detuvo el tiempo. No fue un crujido suave esta vez, fue un estallido, como un disparo de cañón. Crack. Todos se congelaron. El silencio que siguió fue aterrador. Rick bajó el puño lentamente y giró la cabeza hacia la columna 4. De la base de la columna, un trozo de concreto del tamaño de un balón de fútbol se desprendió y cayó al suelo, revelando el acero deformado debajo. Polvo gris comenzó a salir de la grieta, como humo. La columna estaba gritando. «¡Oh, Dios mío!», susurró Brad, el ingeniero junior, pálido como un fantasma. El edificio se sacudió violentamente bajo sus pies. La grúa gigante arriba se inclinó peligrosamente hacia la derecha, sus cables chirriando. El pánico estalló. «¡Va a caer! ¡Va a caer!», gritaron los obreros, corriendo hacia las escaleras en estampida. Rick, el gran capataz, el hombre que gritaba y mandaba, se quedó paralizado. Sus ojos estaban desorbitados. El miedo lo había convertido en una estatua. No sabía qué hacer. Su arrogancia no tenía un manual para el colapso. La estructura metálica gimió de nuevo, más fuerte. La grúa osciló,
amenazando con desplomarse sobre la calle llena de gente y sobre una escuela primaria adyacente. En medio del caos, solo una persona se movió con propósito. Carlos se levantó del suelo, se sacudió el polvo y miró la situación con la frialdad analítica de un experto. Ya no era el peón. El miedo había desaparecido. Ahora era el ingeniero Méndez de nuevo. Y tenía un edificio que salvar. El viento aullaba, mezclándose con el chirrido agónico del metal. La grúa de 50 metros de altura se inclinaba como un árbol a punto de ser talado, oscilando peligrosamente sobre la avenida Michigan. Abajo, los peatones eran puntos diminutos que no tenían idea de que toneladas de acero estaban a punto de llover sobre ellos. Rick, el capataz, estaba de rodillas, con las manos en la cabeza, balbuceando. Estamos muertos, voy a ir a la cárcel. Carlos lo miró con desprecio por una fracción de segundo. No había tiempo para el miedo. Su cerebro de ingeniero había entrado en modo crisis. Veía vectores, veía puntos de ruptura, veía la única solución matemática posible. Carlos corrió hacia la caja de herramientas principal, esa que tenía prohibido tocar. Pateó el candado con su bota vieja, rompiendo el cierre oxidado. Sacó una llave de torque hidráulico industrial y una radio de largo alcance. «Escúchenme todos», gritó Carlos. Su voz ya no era la del peón sumiso, tenía la autoridad de un trueno. «Si corren, mueren. Esa grúa va a caer en 30 segundos si no estabilizamos la carga». Los obreros que estaban huyendo hacia las escaleras se detuvieron. Se giraron, confundidos por ver al hombre de la limpieza gritando órdenes en un inglés técnico impecable. «Brad», Carlos señaló al ingeniero junior, «toma el teodolito. Necesito saber el ángulo de inclinación exacto, ahora». Brad, sorprendido, obedeció instintivamente. «Sí, enseguida». Carlos se acercó a Rick, quien seguía en el suelo, y le arrancó el walkie-talkie de las manos temblorosas. «Operador de grúa, aquí Méndez. ¿Me copia?» La radio chisporroteó. «¿Quién demonios es? Los controles no responden. El sistema hidráulico está bloqueado por la inclinación», gritó el operador desde la cabina suspendida en el aire, aterrorizado. «Escucha bien», dijo Carlos con una calma gélida. «No intentes corregir el ángulo. Si tiras hacia atrás, partirás el cable principal. Necesito que sueltes el freno del cabrestante auxiliar. Deja que la carga baje por gravedad 3 metros. Hazlo». «¡Estás loco!», gritó Rick, intentando levantarse. «Si sueltas el freno se estrellará». Carlos empujó a Rick contra una viga. Si no lo hace, el contrapeso cederá y la grúa caerá sobre la escuela primaria. ¿Quieres ser responsable de 100 niños muertos? Siéntate y cállate. Rick se quedó mudo, encogiéndose ante la furia en los ojos de Carlos. «Operador, ahora, suelte el freno», ordenó Carlos. Arriba en la cabina, el operador cerró los ojos y tiró de la palanca. Zzz. El cable auxiliar se desenrolló violentamente. La carga de acero cayó 3 metros de golpe, deteniéndose con un tirón brutal justo antes de tocar el suelo del piso inferior. El edificio entero se sacudió. Varios hombres gritaron. Pero la física funcionó. Al bajar el centro de gravedad de la carga, la grúa dejó de oscilar. Se estabilizó, aunque seguía peligrosamente inclinada. «Brad, ángulo», gritó Carlos. «8 grados al sur. Se detuvo. Ya no muinta», respondió el chico, mirando a través del lente con asombro. «Bien, no hemos terminado». Carlos miró la columna 4. La grieta seguía escupiendo polvo. No aguantaría mucho más. «Necesitamos transferir la carga. Mike, José, traigan los gatos hidráulicos de apuntalamiento. Vamos a ponerlos bajo la viga maestra B. Rápido, muévanse». Por primera vez en meses, los hombres no vieron a un inmigrante, ni a un latino, ni a un cargador de sacos. Vieron a un líder. José y Mike corrieron a buscar los gatos. Durante los siguientes 10 minutos, la azotea del Millennium Tower se convirtió en una sala de operaciones de emergencia. Bajo la lluvia helada que empezaba a caer, Carlos dirigía una sinfonía de movimientos precisos. «Más presión en el gato izquierdo. Sube 200 psi. Ahí. Alto. Aseguren los pernos. No, con la mano no. Usen la llave de impacto». Carlos estaba en todas partes, ajustando válvulas, verificando niveles,
calculando resistencias mentales mientras el viento intentaba tirarlo al vacío. Sus manos sangraban por el esfuerzo, su chaqueta estaba empapada, pero no sentía nada. Estaba en su elemento, estaba salvando su puente. Finalmente, con un último gemido metálico, el peso de la grúa se desplazó. La columna 4, destrozada y a punto de explotar, quedó liberada de la presión. Los gatos hidráulicos aguantaron la carga. La grúa estaba segura. Un silencio sepulcral cayó sobre la obra. Solo se escuchaba la respiración agitada de 20 hombres y el sonido de la lluvia. Carlos soltó la llave inglesa. Cayó al suelo con un ruido metálico sordo. Se limpió el sudor y la grasa de la frente con el dorso de la mano. Lentamente, los obreros se acercaron. Lo miraban como si fuera un extraterrestre. José, el chico mexicano, tenía lágrimas en los ojos. Sabía que Carlos acababa de salvarle la vida. Brad, el ingeniero junior, se acercó tímidamente, mirando los cálculos complejos que Carlos había garabateado con tiza en el suelo de acero durante la emergencia. «Señor», dijo Brad, usando la palabra señor por primera vez con respeto real. «Esas ecuaciones, eso es cálculo estructural avanzado. ¿Quién es usted realmente?» Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia la esquina donde Rick, el capataz, estaba vomitando por los nervios en un cubo de basura. Carlos se enderezó, recuperando la dignidad que le habían robado durante tanto tiempo. «Soy Carlos Méndez», dijo con voz tranquila, «ingeniero civil, Universidad Central de Venezuela». «Y creo que acabo de hacer su trabajo, capataz». La puerta de la escalera de emergencia se abrió de golpe. 4 hombres de traje entraron corriendo, empapados y agitados. Eran los dueños de la constructora y los inspectores de la ciudad, alertados por el operador de la grúa. Al frente iba el señor Henderson, el CEO de la compañía constructora, un hombre temido en todo Chicago. Henderson miró el desastre controlado, los gatos hidráulicos salvadores y a Rick pálido en el rincón. «¿Qué demonios pasó aquí?», exigió saber Henderson. «¿Quién autorizó esta maniobra de emergencia? El operador de la grúa dice que un genio le salvó la vida por radio». Todos los ojos se volvieron hacia Carlos, el inmigrante, sucio, mojado y con el chaleco roto. El señor Henderson, con su traje italiano arruinado por la lluvia helada de Chicago, miró a Rick. El capataz se había limpiado el vómito de la boca y trataba desesperadamente de recuperar su postura de autoridad, aunque sus piernas todavía temblaban. «Explíqueme, Rick», gritó Henderson, su voz compitiendo con el viento. «El departamento de bomberos acaba de llamar para evacuar 3 cuadras a la redonda. ¿Qué pasó con la grúa?» Rick, viendo su carrera pasar ante sus ojos, recurrió al instinto más bajo de los cobardes, culpar al más débil. Señaló a Carlos con un dedo acusador. «Fue él, señor Henderson, este inmigrante loco», Rick tartamudeó, inventando la mentira sobre la marcha. «Méndez saboteó los controles. Yo estaba intentando estabilizar la carga según el protocolo y él me atacó. Golpeó a un superior y tomó la radio por la fuerza. Casi nos mata a todos por jugar al héroe». Carlos no se defendió, no gritó. Simplemente se quedó de pie junto a los gatos hidráulicos, con las manos cruzadas, mirando a Rick con una lástima profunda. Sabía que la verdad técnica es imposible de falsificar. Henderson giró la cabeza hacia Carlos. Sus ojos grises lo escanearon de arriba a abajo. Botas baratas, chaleco roto, piel oscura curtida por el sol. ¿Es eso cierto?, preguntó Henderson, acercándose a Carlos. ¿Usted tocó la maquinaria pesada sin autorización? Sí, señor, respondió Carlos con calma. Toqué la maquinaria, pero no para sabotearla. ¿Lo ve?, interrumpió Rick. Admite la culpa. Llamen a la policía. Quiero que lo deporten. Cállese, Rick, rugió Henderson. Luego se volvió hacia Carlos. Dígame, señor. Méndez, ¿verdad? Si usted fuera un saboteador, habría cortado el cable principal, pero no lo hizo. Hizo una maniobra de descenso controlado de 3 metros y una transferencia de carga lateral. Henderson señaló la obra. Esa es una maniobra de nivel experto. Mis propios ingenieros tardarían 1 hora en calcularla.
Usted la hizo en segundos. ¿Por qué? Carlos dio un paso al frente. Señaló la columna 4, que ahora era un desastre de concreto roto y acero expuesto. Porque la columna 4 falló por compresión, señor Henderson. El concreto sufrió cristalización por el frío de anoche. La resistencia bajó de 4000 psi a menos de 1500. Si yo no bajaba el centro de gravedad de la grúa para reducir el momento de torsión, la columna habría estallado lateralmente. La grúa habría caído sobre la escuela St. Mary. No fue sabotaje, fue estática aplicada. Henderson se quedó boquiabierto, miró la columna destrozada, se agachó y tocó el concreto pulverizado. Cristalización, murmuró el CEO. Rick me dijo que el concreto estaba perfecto. Me envió un informe firmado esta mañana. Henderson se levantó lentamente y se giró hacia su capataz. La mirada en los ojos del CEO cambió de curiosidad a una furia fría y letal. Rick, ¿hiciste la prueba de ultrasonido antes de montar la grúa? Rick empezó a sudar más que antes. Bueno, señor, visualmente estaba bien, y tenemos plazos que cumplir. Usted sabe que el tiempo es dinero. ¿Hiciste la prueba?, gritó Henderson. No, pero este tipo me vino con cuentos de hadas sobre grietas microscópicas. Es un peón, señor. Limpia baños. ¿Cómo iba yo a saber que...? ¿Cómo iba a saber?, interrumpió una voz joven. Era Brad, el ingeniero junior. El chico tímido que nunca hablaba se adelantó, ajustándose las gafas empapadas. Él se lo dijo, Rick, a las 6 de la mañana. Entró en la oficina y le rogó que revisara la columna. Le explicó exactamente lo que iba a pasar. Le habló del choque térmico. Y usted, Brad tragó saliva, mirando a Carlos. Usted se burló de su acento, lo llamó Einstein de la limpieza y lo echó a patadas. El silencio volvió a la azotea. La mentira de Rick se desmoronó como un castillo de naipes. Henderson miró a Rick con un asco absoluto. Despreciaste una advertencia de seguridad crítica basada en prejuicios raciales. Pusiste en riesgo mi empresa, mi edificio y cientos de vidas porque no querías escuchar a un latino. No, señor, yo. Estás despedido, Rick, dijo Henderson con voz baja. Y no solo despedido. Voy a asegurarme de que pierdas tu licencia de capataz. Te voy a demandar por negligencia criminal. Si esa grúa hubiera caído, yo estaría en la cárcel. Ahora, lárgate de mi edificio antes de que te tire yo mismo. Rick, humillado y destruido, bajó la cabeza. Pasó junto a Carlos, pero no pudo ni mirarlo a los ojos. El gigante de la obra se fue arrastrando los pies hacia la salida, derrotado por el hombre al que llamó inútil. Henderson suspiró y se pasó la mano por el pelo mojado. Se giró hacia Carlos. La dinámica de poder había cambiado por completo. Señor Méndez, dijo el CEO, con un tono de respeto nuevo. Usted acaba de ahorrarme $50 millones en demandas y reconstrucción. Pero tengo una curiosidad. Un peón no aprende sobre momento de torsión leyendo revistas. ¿Quién es usted? Carlos se quitó los guantes sucios. En Venezuela, señor. Yo diseñé el puente sobre el lago de Maracaibo II. Tengo una maestría en Ingeniería Estructural del MIT, promoción del 92. Pero cuando mi país colapsó, tuve que huir. Mis títulos no valían nada aquí sin la reválida. Necesitaba comer. Así que, aquí estoy, cargando sus escombros. Henderson lo miró, incrédulo. ¿El MIT? ¿Usted se graduó en el MIT y yo lo tengo cargando sacos? El CEO negó con la cabeza, riendo de la ironía absurda del destino. Bueno, señor Méndez, creo que sus días de cargar sacos terminaron. Tengo un problema grave. La columna 4 está destruida. La grúa está atascada. Y acabo de despedir a mi jefe de obra. Necesito a alguien que sepa cómo bajar esa grúa sin matar a nadie. Y cómo reforzar la estructura antes de que llegue el invierno real. Henderson extendió la mano. ¿Cree que puede encargarse de la jefatura de obra, ingeniero Méndez? Carlos miró la mano del CEO. Luego miró a José y a los otros obreros, que sonreían esperanzados. Carlos estrechó la mano con firmeza. Sí, señor, pero tengo condiciones. El señor Henderson arqueó una ceja. Estaba acostumbrado a negociaciones duras con sindicatos y proveedores, pero nunca había negociado con un hombre que, hace 10 minutos, cargaba basura. ¿Condiciones?, preguntó el CEO. ¿Quiere un bono?
¿Un coche de empresa? Carlos negó con la cabeza. Miró sus botas rotas y luego miró a sus compañeros, que temblaban de frío esperando la resolución. No es para mí, señor Henderson, es para ellos. Carlos señaló al grupo de obreros inmigrantes. Condición número 1. A partir de mañana, cada hombre en esta obra recibe botas térmicas de grado industrial y chaquetas Gore-Tex nuevas. No podemos construir calidad si estamos congelándonos. Henderson asintió lentamente. ¿Razonable? ¿Qué más? Condición número 2. José, Carlos puso una mano en el hombro del chico mexicano, será mi capataz asistente. Tiene talento y ojos rápidos. Solo necesita una oportunidad, no gritos. Y condición número 3. Carlos miró a Brad, el ingeniero junior. Brad se queda. Él tuvo el valor de decir la verdad cuando importaba. Necesito ingenieros con ética, no solo con títulos. Él será mi mano derecha técnica. Henderson sonrió por primera vez en toda la mañana. Extendió la mano de nuevo. Trato hecho, ingeniero Méndez. Bienvenido a la gerencia de Millennium Tower. Ahora, por favor, baje esa maldita grúa antes de que me dé un infarto. La transformación de la obra fue inmediata y total. Carlos no necesitó gritar, no necesitó insultar. Se puso un casco blanco nuevo, el símbolo de la autoridad, pero no se encerró en la oficina caliente. Se quedó afuera, en el viento, dibujando diagramas en una pizarra improvisada. Escuchen, dijo Carlos, alternando entre inglés y español. Vamos a usar gatos hidráulicos para inyectar resina epóxica en el núcleo de la columna, mientras mantenemos la carga suspendida. Es cirugía de corazón abierto, pero para un edificio. Durante las siguientes 48 horas, Carlos Méndez no durmió. Dirigió la operación de rescate con la precisión de un director de orquesta. Los obreros, que antes trabajaban con miedo y resentimiento, ahora se movían con un propósito renovado. Por primera vez, se sentían respetados. Se sentían parte de un equipo de élite. Cuando finalmente la grúa fue bajada y la columna reparada y reforzada con fibra de carbono, no hubo gritos de euforia desordenados. Hubo un silencio de orgullo compartido. Carlos chocó los puños con José. Brad lo miraba con admiración absoluta, absorbiendo cada lección técnica que el maestro venezolano impartía. Los meses pasaron. El invierno de Chicago se volvió aún más cruel, con tormentas de nieve que paralizaban otras construcciones en la ciudad. Pero la obra de Millennium Tower 2 nunca se detuvo. Bajo el liderazgo de Carlos, la eficiencia se duplicó. Ya no había errores por falta de comunicación. Carlos implementó clases de inglés técnico por la mañana para los latinos y clases de español básico para los ingenieros americanos. La barrera del idioma que Rick usaba como arma, Carlos la convirtió en un puente. El edificio comenzó a subir, piso tras piso, perfecto, recto y seguro. Carlos ya no vivía con el miedo de no poder pagar la calefacción. Con su nuevo salario de ingeniero jefe, mudó a su familia a un apartamento digno, con ventanas que aislaban el frío. Pudo pagar el tratamiento médico de su esposa. Pero lo más importante no fue el dinero, fue recuperar su nombre. Ya no era Hey tú, era el jefe. Sin embargo, el destino tenía reservada una última vuelta de tuerca, una reunión final para cerrar el círculo kármico. 6 meses después, en la primavera, el edificio estaba casi terminado. Se organizó una gran gala de Topping Out, la ceremonia de la última viga, en el piso 50. Inversionistas, políticos y la prensa estaban invitados. Carlos estaba allí, vistiendo un traje oscuro que le quedaba impecable, sosteniendo una copa de champán, mirando la vista del lago Michigan que él había ayudado a conquistar. Fue entonces cuando lo vio. En la entrada del evento, discutiendo con el guardia de seguridad, había un hombre con aspecto descuidado, buscando trabajo o quizás tratando de colarse para hablar con alguien importante. Era Rick, el antiguo capataz. Había perdido su licencia, como prometió Henderson. Nadie en Chicago quería contratar al hombre que casi tira una grúa sobre una escuela. Rick parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Sus miradas se cruzaron a través del salón lleno de lujo. Rick reconoció a Carlos. Vio el traje, vio el respeto con el que los millonarios lo saludaban. La vergüenza en la cara de Rick fue tan palpable que casi se podía tocar. Bajó la mirada y se dio la vuelta para irse, incapaz de soportar la visión del triunfo del hombre al que despreció.
Pero Carlos hizo algo inesperado. Dejó su copa en la bandeja de un camarero. Se disculpó con el señor Henderson y caminó hacia la entrada. Caminó hacia el hombre que lo había humillado. Rick se detuvo, esperando el golpe final, esperando que Carlos se burlara, que lo echara, que le devolviera todo el veneno. Carlos se detuvo frente a él. El silencio fue tenso. «Méndez», murmuró Rick, con voz ronca. «Mira, yo solo...» «Rick», dijo Carlos con voz firme pero tranquila. «Estamos contratando personal para el equipo de logística en el almacén de planta baja. Carga y descarga. Es trabajo duro. Paga el salario mínimo, pero incluye seguro médico». Rick levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué? Después de todo lo que te dije, ¿por qué me ofrecerías algo?» Carlos sonrió levemente, una sonrisa sin arrogancia. «Porque yo sé lo que es necesitar trabajo para alimentar a tu familia, Rick, y porque en mi obra nadie es invisible. Si quieres el trabajo, preséntate mañana a las 6 y trae botas limpias». Carlos dio media vuelta y regresó a la fiesta, dejando a Rick estupefacto en la puerta. Rick miró la espalda del ingeniero venezolano. Por primera vez en su vida, tragó su orgullo. Asintió levemente, con lágrimas de gratitud en los ojos, y susurró un «gracias» que nadie escuchó, pero que lo cambió todo. 2 años después del incidente de la grúa, el Millennium Tower 2 se alzaba orgulloso en el horizonte de Chicago. Era un gigante de cristal y acero de 60 pisos, una maravilla de la ingeniería moderna que desafiaba los vientos más feroces del lago Michigan. Para los turistas y los inquilinos millonarios, era solo otro edificio hermoso. Pero para los hombres que lo construyeron, era un monumento a la dignidad. En una tarde clara de otoño, Carlos Méndez subió a la azotea por última vez antes de entregar las llaves a la administración. El viento soplaba fuerte, revolviendo su cabello gris, pero ya no sentía frío. Llevaba un abrigo de lana de calidad, y sus manos, aunque todavía fuertes y marcadas por el trabajo, ya no tenían grietas por el hielo. Se acercó al borde y miró hacia abajo. Desde esa altura, los coches eran juguetes y las personas hormigas. Recordó el día en que él era una de esas hormigas, invisible, cargando peso, tragándose el orgullo para que sus nietos pudieran comer. Brad, ahora un ingeniero senior con confianza propia, se acercó a él. «Señor Méndez», dijo Brad, «la placa conmemorativa está lista en el vestíbulo». Pusieron su nombre primero, justo debajo del arquitecto. Carlos sonrió, pero negó con la cabeza suavemente. «Eso es amable, Brad, pero asegúrate de que haya otra lista. La lista con los nombres de José, de Mike, de todos los chicos del turno de noche. Ellos apretaron los tornillos. Ellos vertieron el sudor. Mi nombre es solo tinta. El de ellos es el acero». Brad asintió, entendiendo la lección final de su mentor. «Lo haré, jefe. Por cierto, Rick está abajo. Dice que el camión de logística llegó 5 minutos antes para impresionar al cliente. Está trabajando duro». Carlos miró al horizonte. La redención de Rick había sido lenta y dolorosa, pero honesta. El antiguo tirano había aprendido humildad cargando cajas, y bajo la supervisión justa de Carlos se había convertido en un hombre mejor, aunque tuviera que empezar desde cero. Carlos se apoyó en la barandilla. Pensó en Venezuela, en el puente sobre el lago que dejó atrás. Pensó en cómo la vida te rompe a veces, como a esa columna de concreto, solo para ver si eres capaz de reconstruirte más fuerte. «¿Sabes, Brad?», dijo Carlos, mirando la ciudad dorada por el atardecer. «El concreto es un material curioso. Es polvo, arena y agua. Por separado son débiles. El viento se lleva el polvo, el agua se escurre. Pero cuando los mezclas, cuando los unes bajo presión y les das tiempo para fraguar, se vuelven roca, se vuelven indestructibles». Se giró para mirar al joven ingeniero americano. Este país es igual. Tienen el dinero, tienen la tierra, pero nosotros, los que venimos de fuera con las manos vacías y el corazón lleno de hambre, nosotros somos el agua que hace que la mezcla fragüe. Sin nosotros, todo es solo polvo.
Nunca olvides eso. Brad sonrió y le extendió la mano. Nunca lo olvidaré, Carlos. Gracias por enseñarme a ser ingeniero y a ser un hombre. Carlos estrechó la mano de su alumno. Luego echó un último vistazo a su obra maestra. No era el edificio más alto del mundo, ni el más caro, pero era el más seguro, porque había sido construido sobre la base inquebrantable de la verdad y el respeto. Mientras el sol se ponía sobre Chicago, iluminando el vidrio con tonos de fuego y oro, Carlos Méndez, el inmigrante, el albañil, el ingeniero, el abuelo, se ajustó el cuello del abrigo y caminó hacia el ascensor. Su trabajo aquí había terminado. Pero en algún lugar de la ciudad, otro edificio estaba por comenzar, y había muchos cimientos que necesitaban ser revisados. Porque mientras haya sueños que construir, siempre habrá manos dispuestas a levantar el peso del mundo.